vamos de inmediato con el comentario del profesor Víctor Villanueva. Lo que la reelección dejó, se ha llevado la estabilidad del Banco Central de la República Dominicana. Una de las cuestiones que más se ha señalado en esta administración de gobierno es precisamente el dato de cómo se ha manejado en cuanto a lo que significa la deuda externa para el país por una cadena sinvergüenza de préstamos sobre préstamos, y a la vez en donde nos enrostran el dato de que a inicio de esta administración las reservas del Banco Central de la República Dominicana llegaron a niveles históricos, situándose esencialmente sobre los 16.196.9 millones de dólares. Esto, sí, que bien es cierto que así fue, ese monto llegó en un momento dado y en beneficio, por las dudas, para el gobierno, en donde todos los gobiernos del mundo, a razón de la pandemia, abrieron gas, empezaron a buscar dinero para hacer frente a la parálisis de la economía nacional. Y sobre esa base, el gobierno dominicano hizo lo mismo que hicieron todas las administraciones de gobiernos del planeta. La diferencia es que cuando esas reservas llegaron a 16.196.9 millones de dólares, tomaron préstamos sin saber en qué lo iban a gastar. Tomaron préstamos que en la naturaleza, como han descrito distintos economistas, sobre todo que han venido hasta este espacio, la naturaleza de esos préstamos han ido todos a gastos corrientes del gobierno, que cuando uno ve su comportamiento en sentido macro, han aumentado los gastos corrientes, la contratación de servicios, el aumento de nómina, el aumento de sueldos, y ese ha sido esencialmente la razón de los préstamos que se han tomado para ejecución de los mismos, y que nunca, o por lo menos en sentido general, o en sentido estratégico más bien, no han ido hacia aquellas actividades que se recomiendan de la economía, en donde ese dinero sea retribuido, tenga una tasa de retorno para la economía misma, y que esa dinámica que genera entonces en esa tasa de retorno haga viable el pago de esos préstamos. Pero resulta que en los últimos años, curiosamente, eso ha dejado de ser un titular en positivo para el gobierno, aunque ya sabemos la naturaleza de cómo han utilizado ese dinero que literalmente tomaron. Para darle un ejemplo, si usted toma $1 millón de pesos, lo guarda en su cuenta de banco y empieza a pagar la cuota por ese préstamo sin haberlo invertido en nada. Fue un dinero que se tomó y que pagamos sobre ese dinero, pero que se tiene guardado y que no se está utilizando absolutamente en nada. Ese es el negocio de capaperros, porque al final y al cabo, quien en su sano juicio toma prestado para pagar unas tasas de interés sobre ese mismo dinero sin tener una actividad económica que le viabilice el pago de ese dinero. Pero resulta que en los últimos 3 meses, en mayo y en junio, las reservas del Banco Central tuvieron una caída estrepitosa de 546 millones en un solo mes. Pero eso no es nada. Es que a inicio de año, en los primeros 4 meses de este año, las reservas del Banco Central cayeron en 2.409 millones de dólares. Pero es que desde el momento en que se tomó, en que llegó a ese pico de 16.000 y tantos millones de dólares, al momento actual que está sobre los 12.000, la caída de las reservas del Banco Central están por encima de los 4.000 millones de dólares. ¿Y qué es lo que está pasando que no nos explican? Si bien es cierto, las reservas internacionales
tienen un parámetro, porque eso tiene una utilidad en la economía para explicarlo mejor. Las reservas tienen, primero es un indicador de solidez financiera del Estado. Por eso el mismo gobierno, cuando llegó a los 16,000 millones, dijo que como nunca en la historia, no era porque eran resultantes de la actividad de la economía y que se guardaban ahí, no, es que los barbarazos tomaban prestado y lo guardaban ahí, pagando dinero, intereses por un dinero ocioso. Pero está bien, se le dejó pasar esa gran lucidez de la economía de un presidente economista. Pero vamos a ver, lo siguiente, aparte de la solidez financiera, la reserva del Banco Central te sirve como una garantía de las transacciones de las importaciones que hace el país en términos de la transabilidad bancaria, financiera que implica esa dinámica. Y los organismos internacionales te piden como un mínimo de que en esas reservas tú tengas por lo menos el equivalente al 3 meses de las cuotas de importaciones que tiene ese país. En cuanto a datos oficiales del propio Banco Central, República Dominicana tiene al día de hoy 7.2 meses cubiertos, es decir, estamos bien. Pero en cuanto al volumen con respecto al Producto Interno Bruto, el parámetro en sanidad sobre las reservas del Banco Central te plantea que debe estar por lo menos, más o menos, al 10% del Producto Interno Bruto y actualmente, aún con la reducción de los 4,000 millones de dólares, aún con esa reducción está situada en un 14% con respecto al Producto Interno Bruto, lo cual sigue siendo sana el balance que tiene el Banco Central en reservas internacionales. Lo que no se nos ha explicado es por qué esa reducción tan drástica. Por eso me pregunto si esto es el costo de la reelección del presidente de la República. Que cuando tú vas ahora no encuentras ni siquiera apoyo en los supermercados. Y que el Banco Central insiste en mantener una política monetaria restrictiva en cuanto a las tasas activas del mercado, que tanta gente no entiende el por qué a estas alturas, porque ya la mayoría de los bancos centrales han flexibilizado lo que es el circulante del dinero, porque ya si este fue el campeón de superar la pandemia en términos del impacto económico, ¿por qué carajo el Banco Central mantiene la misma política de hace 4 años atrás en términos monetarios? Entonces no se ha superado nada. En términos macroeconómicos, es otra falacia más que nos venden con nuestro propio dinero en propaganda de que la economía va bien. La economía está tapada, está solapada. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que los principales indicadores de las actividades económicas que inciden en el Producto Interno Bruto del país están en negativo. Aquí los principales renglones, salvo turismo, está en negativo a datos oficiales del Banco Central. Tienen más de un año en negativos, que si no es por el turismo, ya a 3 ciclos, a 3 trimestres consecutivos, esto estuviera en default. En default no, esta economía estuviera literalmente en recesión. Es una recesión económica surfeada por el turismo y sobre todo maquillada por una política monetaria que no ha sido flexibilizada desde la pandemia. Y eso yo creo que es algo que por lo menos se le tiene que explicar a los mercados. Porque aunque usted lo vea por renglones, Zona Franca está en negativo. Construcción en negativo. Producción agrícola en negativo. Aquí se está importando más que lo que se estaba exportando en todo nuestro histórico. Aquí habíamos tenido
plenitud en producción agrícola. Éramos autosuficientes en todo lo que consumíamos. Estamos por encima del 95% de lo que se producía y lo que se consume. Pero ahora eso está por como un 70% porque lo que le han dado prioridad a las importaciones con la bendita tasa cero y otros inventos que se han tenido, porque los que financiaron la campaña de este gobierno son importadores, son dueños de supermercados. Y son los mismos que prefieren importar que producir, porque tienen otra lógica de dinámica productiva. Pero, ¿por qué yo digo que se tiene que dar una explicación? La explicación debe ser planteada porque más del 93% de la deuda externa que tiene la República Dominicana está situada en mercados de valores. No es deuda multilateral, no es deuda que está amparada en un recetario por organismos internacionales. ¿Qué es eso? Es que hay dos clases de deuda externa que usted puede tomar. O la deuda multilateral por organismos internacionales como Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Esos organismos crediticios internacionales, cuando te prestan, es con un plan de ejecución del préstamo. Pero el 93% de la deuda está en mercado de valores. ¿Cuál es la diferencia? Que el mercado de valores, en función a los indicadores del comportamiento de la macroeconomía del país, y te lo prestan tenedores de bonos, es decir, un señor en Kentucky puede ser más dueño de este país que usted. Un señor en Suiza puede ser más dueño de este país que usted, porque es tenedor de la deuda externa de esa nación. ¿Y cuál es la particularidad de la deuda externa en bolsa de valores? El comportamiento en especulación de la economía, en estimaciones proyectadas. Y esas estimaciones proyectadas, si tú tienes una inestabilidad de los ingresos, como lo tiene el gobierno, te sube el riesgo país. Si tú tienes un periodo de escasez, como está pasando con el pollo, como va a pasar con el arroz, te elevan el riesgo país. Y esa elevación de riesgo país te hace que la deuda que te prestan sea más cara. Y al ser más cara, te entra entonces en un escenario perfecto de default. ¿Y por qué podemos entrar en un escenario de default de pago con la deuda externa? Porque desde hace más de un año, este gobierno está tomando dinero prestado para pagar intereses de la deuda. Y eso te dice claramente que hay una iliquidez del gobierno para confrontar sus compromisos extranjeros porque la economía no lo está produciendo. Tienen que tomarlo más prestado. Sigo con el ejemplo. El millón que tomé y lo guardé en cuenta de ahorro, en lugar de ponerlo a generar, y que estoy pagando intereses por eso, ahora entonces yo tengo que pedir prestado otra vez para pagar la deuda del mismo millón que tomé, porque no lo invertí en una dinámica de la economía que tuviera tasa de retorno para la misma. Y esa genialidad de un economista que hizo un cursito en Harvard y no entregó el trabajo final, esa dinámica de la economía es lo que nos va a terminar de hundir si no tomamos las correcciones del lugar, que debe pasar primero por una sinceridad de las autoridades que nos expliquen qué es lo que está pasando con la bendita macroeconomía en este país. Pero como esto es la lucha frente a un aparato comunicacional que no va a pasar por el sedazo de la historia, con tantos periodistas, que la función central de un periodista es el cuestionamiento al poder. La naturaleza desde su origen del periodismo es cuestionar al poder, no es hacerse enemigo del poder. Es un maniqueísmo lo que siempre han gobernado, el anterior y todos, que entienden que el periodismo es una declaración de enemistad. ¿Y quién es usted? Ninguno. Es una cuestión de que la naturaleza de este oficio es cuestionar el poder. Pero como no se cuestiona, a razón de los 10,000 millones en propaganda, eso es lo que está generando que usted, ciudadano común,
no se entere de las verdaderas situaciones que tiene su propio país y que lo que usted está padeciendo en su casa, que el dinerito no le da, que no le cuadra ni para el pasaje, que se encuentran con delincuentes, que se encuentran con los pagos, con los costos, con los apagones, con las desgracias en los hospitales, la medicina, los medicamentos, todo. No es que usted está loco, es que usted lo está padeciendo y aquí el aparato comunicacional sobre el cual usted siempre ha creído está amordazado con ese dinerito que han cogido prestado para ellos mismos quedarse ahí. Vamos a ver hasta cuándo le va a durar la pantomima a estos pichones que tenemos en el gobierno dominicano.